Buenos días, mi nombre es María Belén Basantes y yo les voy a hablar acerca de la conducción de calor en estado estacionario. El objetivo es obtener una relación general para la distribución de temperaturas en un tubo mediante el empleo de ecuaciones diferenciales para el cálculo de calor a través del tubo. El ejercicio 1 nos habla acerca de un ducto submarino por el cual ingresa un hidrocarburo líquido a 70 grados centígrados. Nos da el radio interno y el espesor. Nos dice que nos da también los coeficientes de convección en la parte interna y en la parte externa del ducto y la conductividad térmica del material. Nos pide calcular la temperatura en la superficie interna del ducto y el calor en la superficie externa del mismo. Como suposiciones tenemos que la transferencia de calor es estacionaria, la transferencia de calor es unidimensional en dirección de R, la conductividad térmica es constante y no hay generación de calor. Entonces, tenemos la ecuación de la transferencia de calor en un cilindro. Como ya se mencionó, el término de energía generada va a ser cero. Como es estacionario, no va a haber variación de la temperatura respecto al tiempo, por lo que este término se hace cero. Y la conductividad de ser constante sale de la integral, de la ecuación diferencial, perdón, y nos queda lo siguiente. Integramos y obtenemos TR igual a C1 logaritmo de R más C2. Tenemos dos condiciones de frontera por convección, dado que la transferencia de calor es entre un cilindro que está en reposo, entre un sólido en reposo y un fluido en movimiento que sería el hidrocarburo líquido. Reemplazamos dt a dr, que es C1 sobre R, y TR, C1 logaritmo de R más C2, y hallamos la constante 1 y la constante 2. Al reemplazarlas obtenemos el perfil de temperatura y como sabemos que el calor es menos Q de T a dr, reemplazamos este de T a dr y obtenemos la expresión de calor. Como resultados tenemos que la temperatura es de 45.45 grados centígrados y el calor es de 5.947 watts. Mediante el simulador EES se pudieron obtener gráficas de la temperatura versus el radio y del calor versus el radio. Como podemos observar, ambas gráficas tienen una tendencia lineal. La temperatura es inversamente proporcional al radio, igual que el calor, que es inversamente proporcional al radio, es decir, que a medida que disminuye la temperatura o disminuye el calor, el radio va a aumentar. Debido a que con esto podemos decir que la transferencia de calor se da desde la mayor temperatura hacia la menor temperatura. Entonces podemos concluir que mediante el empleo de ecuaciones diferenciales y las ecuaciones de transferencia de calor con sus respectivas condiciones de frontera, se puede hallar el valor de la temperatura mediante el perfil de temperatura y el calor, y mediante las gráficas también podemos ver que el calor, la variable del calor, está directamente relacionada o es un factor que se relaciona directamente con la variación de temperatura. El ejercicio 2. El ejercicio 2 nos dice en cambio que tenemos un tubo de vapor de agua, nos da el radio interno, el radio externo, la longitud del tubo que es 30 pies y nos dan la temperatura en el interno que son 300 grados Fahrenheit y la temperatura en la superficie exterior. Y nos pide calcular la razón de pérdida de calor de vapor del tubo. Las suposiciones son que la transferencia de calor es estacionaria, transferencia de calor unidimensional en sentido de R, no hay generación de calor y la conductividad térmica es constante. El ejercicio se lo resuelve de la misma forma que el anterior, solo que en este caso las condiciones de frontera varían. Tenemos una condición de frontera por convección de calor, ya que la transferencia de calor, como ya se mencionó, es entre un sólido y un reposo y un fluido en movimiento. Y tenemos una condición específica, que la temperatura en la superficie externa del cilindro es T2 igual a 175. Entonces, cuando la temperatura en función del radio 2 va a valer 175 grados Fahrenheit. Entonces, tenemos el valor de dt a dr, conocemos la temperatura, la ecuación de la temperatura en función del radio, resolvemos estas ecuaciones y obtenemos la constante 1 y la constante 2 para hallar la expresión del perfil de temperatura. Como nos pide calcular la pérdida de calor, sabemos que el flujo de calor es menos QA de T a dr. El área transversal del cilindro es 2pi RL y al reemplazar estos valores
obtenemos que el calor que se pierde son 42.628 BTU por hora. De igual forma, en el ES, mediante el ES, se realizó una gráfica de temperatura versus radio. Podemos observar que tiene una tendencia lineal y esta disminuye a medida que la temperatura disminuye, a medida que el radio aumenta. Por lo tanto, la temperatura va a ser inmensamente proporcional al radio. ¿A qué se debe eso? Es decir, a medida que el radio va a ir aumentando el espesor del cilindro, la temperatura va a ir disminuyendo. Entonces, el flujo de calor va a ser desde la temperatura mayor hacia la temperatura menor. En nuestro caso, en el caso del vapor del cilindro de vapor de agua, la transferencia de calor o la pérdida de calor va a ser desde el diámetro interno, desde el tubo con el diámetro interno, hacia el diámetro externo. Entonces, de igual manera que el ejercicio anterior, podemos concluir que con el empleo de esas ecuaciones diferenciales podemos hallar ya sea perfiles de temperatura o la cantidad de calor que se transfiere, o también de esta manera también podemos conocer cómo es el flujo de transferencia, si es desde la parte externa hacia la parte interna o desde la parte interna hacia la parte externa. Recordando siempre que la transferencia de calor va desde una temperatura mayor hacia una temperatura menor. Gracias.